buenas tardes. Hoy, 10 de noviembre de 2020, segundo semestre del año en curso, estamos reunidos para desarrollar las actividades académicas correspondientes al curso de lecturas literarias hispanoamericanas, que es un curso que tiene un perfil especial porque privilegia la trascendencia del lector, subraya la presencia protagónica de nosotros los lectores. Somos finalmente nosotros los lectores quienes le damos un reconocimiento a una obra literaria y hacemos que esta obra pase a formar parte del corpus de una literatura que en este caso es muy amplia, como es la literatura hispanoamericana. Pero en nuestra condición de lectores, nuestro papel es no solamente, diríamos así, leer los textos, sino también trabajar con ellos, analizarlos, examinarlos, evaluarlos, darles el valor que ya se les dio o recalcar ese valor, ¿no? Por eso hemos estado trabajando en esta primera parte del curso con un material apropiado, donde hay un conjunto de conocimientos, un conjunto de conceptos, diría mejor, que se refieren a la literatura, ¿no? Y que nos van a permitir emprender la siguiente tarea con un espíritu más, diríamos decir, más ambicioso, en la medida en que queremos que participen más presencialmente y participen con una mayor intensidad en la investigación, en la lectura de diferentes textos de nuestras letras hispanoamericanas, ¿no? Eso es lo que debe hacer un estudiante de la especialidad. Recuerdo que en las últimas clases que tuvimos nos referimos concretamente a dos textos ambiciosos, protagónicos de Rubén Darío, tomados del libro Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Esos dos textos tienen nombres muy conocidos, son textos muy peculiares que sin duda los vamos a trabajar así poco a poco, en la medida en que las propuestas que plantean estos poemas requieren precisamente de una mayor familiaridad con lo que puede hacer la poesía, con los conceptos respectivos, con las armas propias del arte verbal. Esos dos poemas son Salutación del Optimista, es un poema así totalizador, dirigido a todo Hispanoamérica, por eso tiene muy directa relación con el curso, ¿no? Salutación del Optimista, es como que el poeta se dirige a todos aquellos que son parte del mundo hispánico, en razón principalmente del uso del idioma, en razón de pertenecer a una misma literatura. Se dirige en términos optimistas, como bien señala el título, y habla de ellas en términos colectivos, ¿no? En términos amplios, haciendo entender que está dirigiéndose a todos los que hablamos el español, no solamente de la época en que él escribió este poema, que son los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, porque esto se publicó en 1905, sino también para la posteridad, ¿no? Y dentro de eso, en la clase anterior también veíamos esa coincidencia que Borges a veces descubre, esas coincidencias que se dan entre el pasado y el presente, ¿no? En aquella oportunidad, en esa clase,
estábamos viviendo los ecos de la elección que se estaba desarrollando en los Estados Unidos. Estaba en juego la elección del candidato presidencial con estos dos personajes que ya conocemos. Ya esa historia ya tuvo un desenlace, ¿no? Ya el presidente, el presidente del periodo anterior, y creo que ya aceptó que el otro, su rival, Biden, ¿no? Es el candidato elegido, el presidente de Estados Unidos a partir del próximo enero del año 2021. Entonces vimos cómo coincidentemente Rubén Darío publica este poema y se dirige al presidente de Estados Unidos de aquella época, que es Roosevelt, ¿no? Que fue presidente de 1901 a 1908. Y este libro de Rubén Darío, precisamente llamado Cantos de Vida y Esperanza, se publicó en 1905, es decir, en pleno periodo del gobierno de Roosevelt, que encarna pues o que dirige al país que ya en 1905 era el más poderoso y que en el siglo XXI, en el 2020 estamos ahora, sigue siendo sin duda la potencia mundial más importante, ¿no? Porque ya la Unión Soviética, que duró algunas décadas, ya no existe, simple y llanamente, mientras que Estados Unidos ha seguido en su sitial privilegiado dentro del sistema capitalista. Curiosamente, este poeta que no, él dice no tener mucha vocación política, sin embargo escribe estos dos poemas, uno dirigido a los hispanoamericanos, a sus lectores en lengua española, en Salutación del Optimista. Eso yo creo que son sus destinatarios, los destinatarios de ese poema, Salutación del Optimista, y en el otro poema, su destinatario, su receptor, es nada menos que el presidente de Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que este presidente representa. Bueno, esos dos textos los vamos a, sin duda, analizar, pero ahora queríamos terminar de ver algunos conceptos de nuestro material de lectura, ¿no? Con la finalidad de completar esta visión de conjunto que ofrecemos en ese material, y luego de ello explicaremos la tarea que hemos propuesto para este curso de lecturas literarias hispanoamericanas, donde precisamente los lectores tienen la voz, los lectores tienen el rol activo de trabajar con los textos literarios de nuestras literaturas hispanoamericanas, con la ayuda de estos conceptos que están en este material que vamos a terminar de ver en esta primera parte de la clase. Acá está. No, este no es, este no es. A ver. Un momento, por favor, que se me ha perdido el... Acá está, este es este material que tiene 13 páginas, ¿no? Es la antología de textos creativos y críticos, que es la poesía, evolución, etc. Y nos habíamos quedado en la página 9. Es a partir de allí donde vamos a continuar ahora con estos conceptos para luego relacionarlos con la tarea que hemos planeado, que hemos planificado en este curso. En este material abordamos una serie de conceptos, no lo vamos a repetir ahora, pero ustedes sí van a tener que volver al material
para desarrollar el trabajo que vamos a explicar también ahora. Y ya hemos visto todo esto, pero nos quedamos aquí específicamente en esta página, la página 9 del material, del primer material que entregamos en este curso, que se llama El arte poética. El poeta habla de su poesía, debería decir, habla de su poesía, función poética. El yo poético, leemos, es decir, el que enuncia, empleando cualquiera de las personas, primera, segunda, tercera, poetiza sobre sí en tanto poeta, sobre el estar poetizando acerca de su arte o hacia la función que cumple la poesía. El poema se vuelve espectáculo en sí mismo, aunque pueden incluirse otros motivos próximos. Un ejemplo, ¿no? Intensidad y altura. Dice, quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma, no hay pirámide sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma, no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido, vámonos a beber lo ya bebido, vámonos cuervo a fecundar tu cuerpo. Este es un típico poema al cual podemos llamar arte poética, ¿no? Porque a través de él, digamos, César Vallejo está expresando su condición de creador de poemas, pero al mismo tiempo de las dificultades que tiene para escribir, ¿no? Esta es la diferencia entre querer escribir y poder hacerlo. Él está expresando a través de este poema esa dificultad para hacerlo, esa imposibilidad de plasmar el texto poético, pero al señalar esa imposibilidad está sin duda construyendo un texto cuyo propósito es precisamente hablar de la poesía como un trabajo difícil. Esos son los textos llamados los textos de arte poética, que son parte de los textos que van a buscar ustedes en este trabajo de investigación. Hemos anotado aquí unas notas complementarias en la página 10. Dice, en el campo de la poesía actual, un gran movimiento de cambio y de renovación es conocido como el vanguardismo, y es un fenómeno que también ha encontrado eco en las literaturas europeas y en las nuestras. Incluso un autor como Borges, nacido en Buenos Aires, viajó de muy joven a Europa, visitó varios países, se nutrió del cosmopolitismo y estando en Madrid pasó a formar parte del ultraísmo. En el Perú, el vanguardismo contó también con representantes ilustres. Es el caso, por citar solo un ejemplo, el de César Vallejo, quien desde el modernismo o el posmodernismo de los heraldos negros evolucionó en apenas 3 o 4 años hacia el vanguardismo de Trills, 1922. Un libro editado en el Perú recoge lo penúltimo de lo que se ha producido en materia de conocimiento de las vanguardias en nuestro país. Nos referimos al libro Poesía Hispanoamericana de la Vanguardia o de la Posmodernidad. Tomando en cuenta estos factores y su repercusión en el campo específico de la literatura, principalmente en el de la poesía y la narrativa, el estudioso César Fernández Moreno establece una distinción entre la poesía tradicional y la poesía no tradicional y señala que cada una de ellas tendría ciertos supuestos que vale la pena considerar y tomar en cuenta para estudiar y apreciar mejor nuestro campo de conocimiento. Entonces vamos a referirnos a estos supuestos que ustedes también van a tomar en cuenta en la investigación que van a realizar, ¿no? Bien, entonces un primer supuesto, la llamada poesía tradicional, que sería la poesía escrita en verso, solo en verso,
en ciertas formas poéticas reconocidas por el canon, como por ejemplo la elegía, el soneto, la décima, el romance, etc., ¿no? Esa sería la poesía tradicional, la que ha estado vigente durante muchos siglos, hasta que en el siglo XX irrumpe con el vanguardismo una poesía que niega todos los aspectos, todos los supuestos de esta poesía tradicional, ¿no?, que imperaron durante varios siglos. ¿Cuáles son estos supuestos tradicionales que mantuvieron la vigencia, que permitieron establecer un canon determinado que les permitía decir esto es poesía y esto no es poesía? El primero de ellos es la musicalidad. Como nació ligada al verso y a la música, la poesía debía ser musical, de gratos y armoniosos sonidos, rítmica, con rima y figuras expresivas y de contenido, que resaltaran su belleza acústica. Se han ido creando a lo largo de la historia formas poéticas, tipos de estrofas y de composiciones para potenciar esta cualidad: pareados, tercetos, cuartetos, quintilla, sextina, octavas, décimas, sonetos, elegías, odas, romances, himnos, silvas y arabíes, etc. Todas estas son formas poéticas, ¿no? Las figuras retóricas del plano de la expresión contribuyen a enriquecer dicha cualidad. Por ejemplo, la anáfora, la literación, la reiteración. También por ello la poesía se asocia al canto. Tal es el caso de varios de los poemas del gran escritor Alejandro Romualdo, cuyos títulos son índice de esta afinidad y requieren en verdad de una lectura en alta voz y con pausas. Recordemos los títulos de algunos de sus poemas: Canto coral a Túpac Amaru, que es La Libertad, edición extraordinaria; Coral a Paso de Agua Mansa, Coral del Sueño de la Razón, ¿no? Entonces, esto se refiere a la musicalidad. Y para poner un ejemplo de lo que entendemos por musicalidad en la poesía tradicional, vamos a leer un soneto que sin duda ustedes conocen, pero que es un ejemplo de musicalidad lograda de forma extraordinaria. Me refiero a este soneto de Luis de Góngora y Argote, que expresa este contenido, esta poesía, a través de este soneto, y a través de él desarrolla un tópico de una gran presencia en la lírica occidental. El soneto dice: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio por cogerlo siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente marfil tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, marfil luciente, no solo en plata o viola truncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un soneto extraordinario de Góngora, en el cual se puede percibir esta presencia de la musicalidad como uno de los supuestos de la poesía tradicional. Sin duda, aquí hay una gran emoción estética al escuchar este poema. Es el tópico de gozar la vida, gozar el día, ¿no? Que expresa Góngora en estas líneas. Al mismo tiempo, también este mismo poema tiene relación con el otro supuesto de la poesía tradicional, la belleza artística. Desde antiguo y aún hoy se sigue definiendo la literatura, y en especial a la poesía lírica, como la expresión de la belleza a través de la palabra. Esta acepción se mantiene aún en el Diccionario de la Lengua Española, el DELE.
Si la poesía hablaba de lo bello, seres, objetos, espacios, sentimientos, el amor, valores, etc., ella en sí misma, en cada uno de sus elementos y en su totalidad, debía realzar lo bello. ¿Cómo no reconocer la belleza de un poema como el siguiente, ¿no? Este poema se llama Amo, amas, ¿no? Dice: amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es del amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Ese poema es de Darío, ¿no? De Rubén Darío. Y luego el tercer supuesto de la poesía tradicional lo hemos llamado la legibilidad y trascendencia del mensaje poético. Lo que afirma la poesía en su discurso lírico, muy peculiar por cierto, debía ser algo comprensible, inteligible, aunque estuviera escrito en un lenguaje complejo, como el de Góngora, en este soneto que hemos leído, o lleno de un léxico rico y polisémico, como el de Alejo Carpentier. Además, el poeta debía enunciar algo trascendente para el ser humano o la sociedad. Temas relevantes son, por ejemplo, la condición humana, la mortalidad de los seres, el heroísmo, la fama, la guerra, una peste, el universo, la utopía, etc., ¿no? Entonces, estos son los tres supuestos de la poesía tradicional. Complementariamente, pero sin haber agotado la agenda infinita de temas, debemos agregar que en verso o en prosa, la poesía tradicional utiliza una escritura lineal, regular, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, circula en forma de un libro impreso con todos los datos que éste contiene. En las páginas en blanco, los versos o la línea del texto poético se despliegan siguiendo un orden que el lector reconoce, ¿no? Esto es lo que ocurre, aunque ahora, por ejemplo, con la invención de la computadora, el lector ya no solamente distingue o lee el poema en el libro impreso, sino que existiendo ya otra forma de comunicación, uno lee el poema en la pantalla de la computadora. Ahora, ¿cuáles serían los supuestos de lo que hemos llamado la poesía vanguardista o la poesía no tradicional? Asumiendo que la llamada poesía no tradicional es sinónimo de vanguardista, es posible señalar que ella ha cuestionado todos y cada uno de los supuestos de la poesía de la tradicional. Haremos un breve recuento a fin de que los estudiantes puedan ampliar estos conceptos cuando lean poesía de este tipo o cuando se enfrenten a diversas modalidades de la nueva poesía que se ha diversificado en varias corrientes, a la vez que, pasado el furor por el cambio, muchos poetas han fusionado ambos tipos de poesía que han seguido cultivándose y el lector encuentra hoy una diversidad pasmosa. Pero recordemos lo que dice Octavio Paz: toda forma poética, tradicional o vanguardista, debe estar tocada por la poesía, si no será solo forma, pero no arte pleno, arte que nutre al ser humano. Primera cuestión, cuestionamiento de la musicalidad. La poesía de hoy no necesariamente busca este valor, pero no puede ignorarlo. No se puede dejar de lado, por ejemplo, el ritmo, las figuras, el léxico, ¿no? Aunque ya el criterio es mucho más amplio, no se tiene por qué escribir necesariamente con rima, pero lo que sí hay que mantener en la poesía especialmente es el ritmo, ¿no? Y el estilo y todos los otros componentes de la poesía. Cuestionamiento de la belleza estética. El concepto de la belleza ha cambiado y el de lo feo o de lo grotesco también. Y ya no hay un solo tipo de belleza, sino varios, el que corresponde a cada cultura, a cada época. Es cierto que algunas obras mantienen su condición de clásicas, pero al lado de ellas tenemos su contrapartida. Por ejemplo, al lado de los poemas de lo bello,
de Pablo Neruda, nos asombran también poemas y antipoemas de Nicanor Parra. Y creo que acá tenemos un poema de Nicanor Parra, lo vamos a leer, se llama Autorretrato, ¿no? Es de Nicanor Parra, de su libro Poemas y Antipoemas, ¿no? Ya en el concepto mismo de antipoemas vemos que se está cuestionando, se está contraponiendo a la noción de poesía, la noción de antipoesía, lo que se opone a la poesía, pero al mismo tiempo es poesía, ¿no? Esto suena a una paradoja. Dice así este autorretrato: considerad, muchachos, esta lengua